Roberto Clemente Walker nació el 18 de agosto de 1934 en el barrio de San Antón, en la ciudad de Carolina, en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Sus padres fueron Melchor Clemente, quien trabajaba en una plantación de azúcar, y de Luisa Walker. Ambos administraban también una tienda y una venta de productos cárnicos. Roberto fue el menor de los 7 hermanos. En su juventud practicó con éxito el deporte del atletismo, en las especialidades de jabalina y distancias cortas, pero fue el béisbol el que más llamó su atención. Al dejar la secundaria jugó para los Cangrejeros de Santurce de la Liga Invernal de Puerto Rico, y fue durante ese tiempo que llamó la atención de los cazatalentos. Ya en 1954, Clemente firmó para las canteras de los Brooklyn Dodgers por un bono de $10,000. Sin embargo, debido a una regla de esa época que estipulaba que cualquier jugador con un bono de $4,000 o más debía pertenecer al roster de un equipo de las Grandes Ligas, y dado que Clemente no lo estaba, fue puesto a elección de otro equipo, y de esta manera los Piratas de Pittsburgh le adquirieron el 22 de noviembre de ese año por una modesta suma de $4,000. Los Piratas de Pittsburgh era un equipo mediocre que había terminado con un saldo de no menos de 100 derrotas en las últimas 3 temporadas antes del debut de Clemente. El puertorriqueño en sus primeros 5 años tuvo una participación ofensiva sólida, aunque solamente en una alcanzó un promedio de bateo arriba de 300. En la temporada de 1960, su equipo consiguió llevarse la Serie Mundial al enfrentarse a los Yankees de Nueva York, a los cuales derrotaron en 7 juegos. Clemente tuvo una destacada participación al conseguir un promedio de bateo de 310. Desde ese año en temporada completa, tal promedio nunca lo bajaría de 300 a excepción de una, la de 1968. Probablemente Roberto fue el jugador más dominante de las Grandes Ligas en la década de los años 60, pero a pesar de su destacada actuación en su primera Serie Mundial, fue seleccionado apenas como 8º en la lista para el jugador más valioso de ese año. Quizá por sentirse ignorado, no llevó consigo el anillo de campeón en 1961, y sí lo hizo en cambio con el anillo del Juego de las Estrellas. Esa temporada logró el primero de 4 títulos individuales de bateo. A través de los años, Clemente demostró ser un pelotero completo en diferentes aspectos del juego, con su peculiar manera de tomar el bate, estirando su espalda, moviendo su cuello, colocándose al fondo de la caja de bateo. Logró al menos 200 hits en 4 temporadas. En 1967 alcanzó su mejor promedio al bate con 357, y el último año de su carrera llegó justo el último día de la temporada a los 3,000 hits, haciéndole parte del selecto grupo de bateadores que han conseguido esta marca. Probablemente fue la defensiva su faceta más recordada. Cubriendo el jardín derecho hizo espectaculares atrapadas, ya sea saltando o tirándose al engramillado. A estas cualidades se agregaba un poderoso brazo con el que hizo espectaculares asistencias. En suma, su desempeño le ha valido ser considerado en no pocas ocasiones como el mejor en su posición en la historia de la liga. A pesar de estas características, Clemente no recibía la atención debida de parte de los medios de comunicación. Fue hasta 1971 que esto cambiaría, pues llegó nuevamente a la Serie Mundial, la cual disputaron frente a los Orioles de Baltimore. En esa oportunidad logró un notable promedio a la ofensiva de 414, incluido un cuadrangular en el 7º juego. Su desempeño a la defensiva fue inmejorable, atrapando y tirando bolas ante cualquier oportunidad. Por su actuación fue elegido el jugador más valioso de ese clásico de otoño. Tanto como sus proezas en el terreno, el lado humano de Clemente fue notable. Sobrellevó la discriminación en una sociedad segregada, ya que al comienzo de su carrera tuvo que comer en restaurantes, viajar en buses y hospedarse en hoteles para gente del color de su piel. El hecho de provenir de un país latinoamericano le dio pocas posibilidades de resaltar en la prensa deportiva. La defensa de su reputación, además, le trajo no pocas discusiones con los managers y periodistas. Todo a pesar de ser un pelotero del cual muchos pensaban que jugaba a un nivel cercano a la perfección. Esto se ejemplifica en el hecho que solo ganó una vez el reconocimiento de jugador más valioso de una temporada, y que en una elección para escoger al mejor jugador de la década de los años 1960 fue preferido el lanzador Sandy Koufax, mientras Clemente apenas recibió unos cuantos votos.
En algunas ocasiones el puertorriqueño fue objeto de burla por su fuerte acento en español mientras hablaba inglés. Como muestra de la complacencia de su origen, rehusó ser llamado Bob o Bob Esponja, pues prefería ser llamado Roberto. De hecho, fue un defensor de la igualdad para el trato de los jugadores latinoamericanos, según sus palabras. Mi gran satisfacción proviene de ayudar a borrar opiniones gastadas acerca de los latinoamericanos y los afroamericanos. Durante los descansos de postemporada, Roberto daba clínicas de enseñanza para la práctica del béisbol a la juventud de Puerto Rico, su país, además de jugar en la liga invernal local. Según el joven escritor de la crónica deportiva nicaragüense Carlos Benavides, quien redactó una nota titulada "La solidaridad de Clemente es impagable", Clemente vino a Nicaragua por primera vez en 1964 con el equipo Senadores de San Juan, cuando en el Terruño se llevaba a cabo la serie latinoamericana donde precisamente el 5 Estrellas se coronó campeón, y Rigo Mena deslumbró a la fanaticada presente dimensionándose de gran manera, que logró atrapar el título de más valioso por encima de peloteros como Orlando Cepeda, Dagoberto Campaneris y Gil Garrido. Clemente vio en Nicaragua el reflejo de Puerto Rico, en el que creció de niño y quedó enormemente enamorado del país. 8 años después, Osvaldo Gil le propone a Roberto dirigir a Puerto Rico en el Mundial Amateur de 1972 que se realizaría en nuestro país. Clemente aceptó y se sorprendió aún más de la hospitalidad y la idolatría que le tenía el pueblo nicaragüense. La gente quería tomarse fotos con él, quería autógrafos de él, mientras la presencia de Miss Universo era puesta en tercer plano. Después de concluir el Campeonato Mundial Amateur, Clemente regresó a Puerto Rico, pero pocos días después recibió la noticia que Managua había sido destruida por un terremoto. Aún sin poderlo creer, el Cometa de Carolina envió ayuda a los afectados, pero días después le informaron que dicha ayuda había sido robada por la Guardia Nacional. Entonces decidió hacer una recolecta masiva y entregar la ayuda personalmente, pensando, siendo yo Roberto Clemente no podrán robarse nada. Sin embargo, la ayuda nunca llegó, pues el avión se hundió en las profundidades del mar. En el filo de la medianoche de aquel 31 de diciembre de 1972, Puerto Rico lloró al último héroe que ha producido el béisbol, como titula y describe David Maraniz en su libro El hombre que dedicó su vida a ayudar al prójimo, el mayor símbolo de la filantropía en el deporte mundial, el que sin miedo a ser opacado defendió y luchó por los derechos de los peloteros latinos en las grandes ligas. El gran e inolvidable Roberto Clemente Walker había fallecido en un accidente aéreo cuando se dirigía a nuestro país a entregar personalmente ayuda a los damnificados del terremoto que destrozó Managua. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien y no lo haces, estás perdiendo tu tiempo en esta vida, decía Clemente, mientras su vida era ejemplo claro de sus palabras, obligándonos a preguntarnos, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos nosotros a arriesgar para ayudar al prójimo? Roberto dejó a un lado todas las advertencias, que era muy riesgoso emprender su viaje hacia Managua, y cumplió con rigurosidad el primer mandamiento de la ley de Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. Clemente no fue indiferente a nuestro dolor y decidió venir a socorrernos, mientras el avión con desperfectos en el que venía, apenas intentando tomar vuelo, cayó en las profundidades del mar. El joven escritor nicaragüense termina su publicación con unas palabras memorables que dicen así: la muerte no llega con la vejez, uno muere con el olvido. Por eso Roberto Clemente Walker nunca morirá.